tomar asiento por un momento. Voy a pedirle a los niños que pasen a su escuela dominical. Hemos estado hablando acerca del candelero, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando de él. Hace 8 días hablamos acerca de la flor de almendro, ¿verdad? Y lo que simboliza. Y todo lo que pudimos ver allí acerca de esto, de Jesús en el candelero. Y hoy vamos a hablar acerca de las manzanas. Abramos nuestras Biblias en Éxodo 25. Versículo 31 en adelante. Éxodo 25. Padre, muchas gracias por tu palabra que no ha vuelto vacía. Gracias por revelarte a nuestro corazón a través de toda ella, Señor. Por enseñarnos más y más de ti, Señor, y de lo que ahora somos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a proseguir en conocerte a ti, el único Dios que nunca cambia. Y ayúdanos a crecer en ti, porque sí queremos ser una unidad contigo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dice así: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. O sea que en cada brazo tenían que haber 3 flores de flor de almendro en forma de copa. Tenía que haber una manzana y una flor, ¿sí? Eso era lo que tenía que haber en cada uno de los brazos, igual. 3, 1, 1. 3, 1, 1, 3, 1, 1. En cada uno de los brazos del candelero. Entonces dice: 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central, o sea en esta, y en la caña central tendrían que haber 4 copas en forma de flor de almendro. O sea, tenían que haber una más que en los brazos. Tenía que haber, además, sus manzanas y sus flores. Sus manzanas, ¿por qué? Porque en esta caña central no había una manzana, habían 3 manzanas y habían 2 flores más. Y esto nos habla de Cristo como el centro del candelero, y es más fructífero que nosotros, los brazos, ¿verdad? Pero sigamos, dice: habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo. O sea, ¿en dónde tenía que ir colocada la manzana? Aquí, en este punto, debajo, ¿sí? Otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, o sea, aquí. Y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, aquí. O sea, cada manzana estaba ubicada en un lugar especial. ¿Y dónde era? Donde nacían los otros brazos. Tremendo, ¿no? Ahora vamos a ver lo que eso representa. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Y vuelve, ratifica. Sus brazos y sus manzanas tenían que ser de una sola pieza, o sea, ser parte de una unidad. Yo les decía la vez pasada, no así como estos de ahora, que son de fundición y los van armando, ¿sí?
No, esto era de una sola pieza y forjado a martillo. No podía ser fundido. ¿Sí? Listo. Ahora recuerden que el martillo tipifica la palabra, pero de eso vamos a hablar más adelante. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y harás 7 lamparillas, o sea esto, las lamparillas, 7 lamparillas, aunque no tenían esta forma, ¿listo? Las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras, de las cuales ya hablamos, y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Amén. ¿De acuerdo a qué? Al modelo. O sea que esto era una sombra, nada más. ¿Sí? El original, el que manifestaba esta sombra, vino después, y ese real es Cristo, porque todo el candelero habla de Cristo. Ahora, yo me permití hacer una pregunta aquí. ¿Encontramos en el candelero la palabra de Dios? Pregunta. ¿Encontramos en el candelero la palabra de Dios? Sí, sí lo encontramos, porque Cristo y la palabra son uno. Es más, Cristo es la palabra hecha carne. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Dice así. Si no lo tienen, lo pueden leer aquí en la pantalla cuando la pongan. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otra versión dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Sí? O sea, Él y la palabra son uno. Son uno. El Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dice: envió la palabra y los sanó y los libró de su ruina. O sea que Cristo es esa palabra que el Padre envió para sanarnos y que el Padre envió para librarnos de la ruina. Juan 3:16 dice, ustedes lo saben, ¿cierto? Porque de tal manera envió Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, teniendo claro esto acerca del Hijo, ¿sí? Aquí en el candelero hay varias cosas que son tipo de la palabra. Una de ellas es el oro. El oro no solo habla de la deidad de Cristo y de Cristo, sino que también habla de la palabra. Miremos el Salmo 19, versículos 7 al 10. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Allí todo esto está hablando de la palabra y de lo que ella hace. Dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y allí está haciendo la palabra, comparándola al oro, pero nos lleva más allá. Dice que es más deseable que el oro. O sea, yo tengo que valorar tanto la palabra, ¿sí? La palabra, el oro habla de algo que es valioso, ¿cierto? El oro habla de algo que es un tesoro. Y la palabra es eso para ti y para mí. Es un tesoro, es algo supremamente valioso que no podemos relegar ni poner a un lado, ¿verdad? Imagínese que usted tiene un anillo de oro y un anillo de billutería, de ese baratico, de latica. Y se le cae el de latica y se le va por una rendija del tablado. ¿Usted qué hace? Lo deja ahí, ¿cierto? Pero se le cayó el de oro y se le fue por la rendijita. ¿Usted qué hace?
Usted desbarata la casa, desbarata el tablado. ¿Es así o no es así? Y la pregunta es, ¿qué tan valiosa en mi casa es la palabra? ¿Qué tan valiosa es? ¿Qué lugar le doy? En mis saberes personales, en mis tesoros personales, ¿qué lugar le doy? Cuando nosotros éramos niños, el lugar que le damos no era mucho, que estaba en manos de niños, estaba toda rota, despastada, descuadernada, pegada con cinta, etcétera. Y cuando yo ya fui adolescente y fui a ir a la iglesia, ¿usted cree que yo me cargaba esa Biblia? No, ni de fundas, porque uno de adolescente es que muy aparentador, ¿cierto? No le gusta ser pinchado y que todo vaya bonito. Y que si la muchacha lo mira, uno no le mire esa Biblia descuadernada, rota, rayada y tracuteada, ¿cierto? Con hojas dobladas, mejor dicho. Y yo prefería ir con un Nuevo Testamento chiquitico, de esos de los Gedeones. Ay, yo con mi Nuevo Testamento. Pero se empezaron a burlar de mí. Me decían, uy, un cristiano sin su espada no es un cristiano. Y con media espada. Y claro, eso ya es mi orgullo de pam, pam, pam. ¿Sí? Y las burlas y dele a las burlas y dele a las burlas. Hasta que por fin alguien me salvó y le regaló a mi hermana una Biblia pequeñita, completa. Pero entonces yo ya iba con Biblia, la tomaba prestada, iba con Biblia a la iglesia. ¿Qué valor le damos a la palabra? Para Dios es tan valiosa que un día me robaron esa Biblia, yo les conté una vez. Iba en el transporte y había tenido un tiempo en la iglesia delicioso, es la presencia de Dios, wow. Y yo llevaba mi Biblia así entre el bolsillo de una chaqueta, iba yo ahí en el transporte y yo miraba que la gente me miraba y yo pensé dentro de mí, adolescente al fin y al cabo, debe ser que el rostro me está resplandeciendo. Ah, llegué a la casa, eso fue un miércoles, y como yo en la casa no usaba la Biblia de mi hermana, sino que usaba la mía, mi Nuevo Testamento, y Dios me inquietó a rayarla, a ponerle marcas, a hacerle cosas, y yo no podía hacer eso en la otra Biblia porque no era mía, era prestada. Así que no me di cuenta que me habían robado la Biblia en el bus, pero yo me fui engañado para la casa que estaba resplandeciendo, ¿sí? Y Dios no me dijo, hey, no es eso, la están robando. No, me fui. Pero llegó el sábado, había que ir a la iglesia. Y entonces empecé a buscar mi espada completa. Y empiezo yo a buscar y busqué y no la encontraba. Y busqué. Y yo empecé con una angustia en mi corazón y le decía, Señor, un cristiano sin su espada no es un cristiano. Un cristiano sin su espada. Y busqué debajo de las camas y en cuanto cajón encontré, por ninguna parte la encontré. Y Dios me vio en tanta angustia que me dijo lo siguiente: no te afanes, yo la estoy escribiendo en tu corazón. Es el lugar donde Dios quiere esculpir su palabra, en tu corazón y en mi corazón. ¿Sí? ¿Dónde vemos la palabra aquí? En las manzanas. Las manzanas son un alimento, ¿verdad? Y qué peculiar que los brazos salían ahí de arribita de las manzanas. Estaban exactamente debajito, ¿sí? De donde salían los brazos, ahí estaba la manzana. Y es que nosotros nacimos de la palabra y del Espíritu. La palabra engendró vida en nosotros. Amén. Ahora, el Cristo mismo es la palabra hecha carne. Amén. Él envió su palabra para sanarnos y librarnos de la ruina. Envió su palabra, Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no lo envió a condenar el mundo, sino a que el mundo tuviera vida por Él y fuera salvo por Él. Amén. A eso vino Jesús. Él no vino a cambiarle su religión, ni vino a quitarle la botella de cerveza de la mano. Él vino a darle vida porque todos estamos muertos. ¿Sí? Todos estábamos muertos. Y déjeme decirle, un muerto da lo mismo si hiede o no hiede, está muerto. Usted por más perfume que le eche al muerto, no va a oler mejor. ¿Es así o no es así?
Si le echa cerveza o no le echa cerveza, el muerto está muerto. Y todos estábamos muertos, dice la palabra, en delitos y pecados. Y Él vino a darnos vida, vida y vida en abundancia. Ahora, ¿cómo podíamos tener vida si Dios es la vida y estábamos separados de Él por el pecado? Dios es la vida. ¿Cómo el hombre podía tener vida si estaba separado de la vida? Y a eso vino Jesús, a reconciliarnos con la vida y a darnos vida. No vino a condenarnos. Porque usted, ¿qué condena le puede dar a un muerto? A ver, lo sentencio a 2 cadenas perpetuas y ya está muerto, ¿qué? Y ahora condenado a la silla eléctrica, a morir en la silla eléctrica y ya está muerto, ¿qué? Rico pero muerto, con hijos pero muerto, con mujeres pero muerto, con profesión pero muerto. Cuando Pedro le dice, mi vida pondré por ti, ¿cuál vida si Jesús todavía no le había dado vida? ¿Cuál vida iba a poner? Por eso cuando nosotros le recibimos vida. Él murió para darnos vida, murió para que nosotros viviéramos. Amén. Y las manzanas, Proverbios 25:11. Las manzanas son un ¿qué? Un alimento. Miren lo que dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Sí? O sea, una manzana de oro y además adornada es la palabra dicha como conviene. Y si eso es nuestra palabra, ¿no será oro puro y macizo la palabra de Dios? ¿No será algo especial la palabra de Dios? Si la palabra dicha como conviene produce un fruto en nosotros, la manzana es un fruto. ¿Cuánto más la palabra de Dios no produce en nosotros un fruto de vida, un fruto de bendición, un fruto de bienestar, de libertad? Es tan importante que acabamos de leer en ese salmo que la palabra hace sabio al sencillo. La palabra llena de sabiduría. La palabra le va a hacer sabio como padre, sabio como hijo, sabio como cónyuge, sabio como administrador de bienes. ¿Sabe que a usted una profesión lo puede hacer preparado para algo, pero no lo prepara para ser sabio y prudente? ¿No lo prepara para ser honesto, recto y justo? ¿No lo prepara para ser padre? ¿No lo prepara para ser cónyuge? ¿No lo prepara para administrar su vida, su tiempo y sus bienes? Pero la palabra dice que lo hace enteramente preparado para toda buena obra. La palabra lo perfecciona y lo hace enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es que yo tengo que darle un valor a esa palabra. ¿Cuánto vale para mí la palabra? ¿Cuán preciosa es para mí la palabra? ¿Cuán precioso es para mí este libro? Cuando tú has leído la palabra y empiezas a leer libros seculares del mundo, tú empiezas a encontrar frases célebres. Pero es una frase célebre en un libro de este tamaño. Pero esta palabra de pasta a pasta está llena de frases célebres, de palabras que traen vida, de palabras que consuelan, de palabras que llenan de sabiduría, de palabras que bendicen, que transforman vidas. Amén. Y la palabra está ahí en el candelero. Está ahí en el candelero. Vemos las manzanas. ¿Dónde estaban las manzanas? En todo el candelero. Habían manzanas debajo de cada uno. 3 manzanas aquí pero había una manzana en cada uno de estos, tipificando algo, que así como yo he nacido de la palabra, yo soy nutrido de la palabra. Soy uno con Él, pero soy partícipe de la rica savia. ¿Y cuál es la rica savia? La savia es lo que nutre. La savia es lo que fortalece. La savia es lo que sacia, lo que llena, lo que hace fructificar. Y eso es lo que hace el alimento en usted.
lo sacia, lo nutre, lo fortalece, le ayuda a crecer, ¿cierto? El hecho de que la manzana esté aquí en el vértice donde nace cada una de las dos ramas, habla de que salió vida, fructificó. Esa rama, ese vástago central fructificó, dio fruto. Nacimos de la palabra y del Espíritu. Podemos decir que nacimos de Cristo, de la obra de la palabra y del Espíritu, ¿verdad? Pero en esta parte había otra manzana. Desde el principio hasta el fin de su vida y de mi vida, la palabra va a jugar un papel importante en nosotros. Amén. Va a jugar un papel importante. No hay edad en la que usted pueda desechar la palabra. Así como no hay edad en la que usted pueda desechar la comida. Hay personas que humanamente usted dice muertos, pero en el hospital llegan y le abren huecos por todas y le meten comida. Y así metiéndole comida puede vivir X cantidad de años. Y los ponen a vivir y los médicos ahora tienen que hacerlo. Porque si no lo hacen, los pueden culpar de negligencia y se van a la cárcel. Porque el alimento es importante, aun cuando ya la vida se esté extinguiendo. El alimento es importante. Así es la palabra para ti y para mí. Tiene que serlo. De principio a fin. No la puede desechar. Es que ya me lo leí. Listo, usted puede haber hecho el curso de teología y sacar el diploma. Listo. Y ya no vuelve a la universidad por otro diploma de teología. Pero ¿cuándo puede dejar de venir a la palabra? ¿Cuándo puede dejar de tomar de ella? ¿Cuándo puede dejar de comer de ella? O un tiempo en Chapinero en que, yo no lograba orar. Yo no lograba, no sé qué me pasaba. Y todo lo que atiné a hacer y que Dios me dio, yo compraba calendarios en los que hay versículos, promesas. Y compraba los calendarios esos de promesas. Y yo me puse por tarea empezar a traspasar eso. Y traspasaba esas promesas y lo buscaba en la Biblia y leía el capítulo completo donde estaba esa promesa y encontraba otras promesas y traspase promesas y traspase promesas y traspase promesas. Pero a mí la oración no me fluía, no me salía nada, ni al derecho ni al revés. Ni decir gracias por uno, ni decir gracias por dos. No salía, no fluía, no había cómo. Y todo lo que hallé, lo que Dios me guió a hacer fue leer la palabra y transcribirla. Y transcriba palabra, y transcriba palabra. Llené casi un cuaderno transcribiendo palabra, y transcriba palabra. Y oraba la palabra, y repetía la palabra, y dele y dele. Pero empecé a notar que empecé a ser fortalecido. Empecé a ser fortalecido. Cuando menos pensé, ya estaba orando otra vez, estaba fluyendo, podía pasar tiempo en oración, hallaba cómo orar. La oración me subía del techo. Porque la palabra empieza a producir esto en usted algo. La palabra lo santifica, la palabra lo limpia. La palabra no solo lo hace sabio y entendido, la palabra lo fortalece, lo renueva, lo restaura. Cuando nosotros éramos niños la teníamos de lujo. Y ni siquiera de lujo porque no la cuidábamos. Hay casas donde hay un atril y está la palabra ahí y está abierta, pero casi nunca sale del Salmo 91 o del Salmo 23. Está abierta ahí por agüero, pero está produciendo en usted todo lo que está llamado a producir. Mi padre me dejó y una de las veces, pocas veces que yo me encontré con él, él me dijo lo siguiente: yo siempre leo el Salmo 91, mijo, eso es una gran bendición. El día que yo no lo leo me va como mal. O sea que lo leía, ¿por qué? Por agüero. Pero la palabra nunca lo transformó, porque nunca se expuso a la palabra. Las modelos de hoy, los futbolistas que también son modelos, ellos viven bronceados, eternamente bronceados. ¿Y por qué viven eternamente bronceados? ¿Porque se la plazan en la playa? No, porque van a la rosticería, los meten en una máquina y les dan vueltecitas como apoyos y salen de allá bronceados. Pero si no se exponen a eso, no viene un cambio, así sea superficial.
Porque ese es un cambio que superficial. Pero cuando tú te expones a la palabra, Dios trae un cambio desde dentro. Dice que ella penetra como espada de dos filos, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Penetra hasta lo más profundo. Jeremías decía que su palabra ardía en sus huesos como un fuego que no podía resistir. Tremendo. Y la palabra, ¿y por qué está la palabra en el candelero? Porque la palabra y Cristo no está añadida. La palabra no es un adendum, no es una añadidura, es parte esencial de Cristo. Él es el verbo que se hizo carne, Él es la palabra que se hizo carne. Cuando Satanás crucificó a Cristo, quería algo más que matar a Cristo, quería destruir la palabra, hacer nula la palabra. Pero la palabra no fue nula. La palabra sigue siendo viva y eficaz, dice en la Biblia. Su palabra sigue siendo viva y eficaz. Cristo sigue siendo vivo y eficaz. Sigue produciendo vida, sigue sanando, sigue liberando, sigue transformando vidas. Esa palabra sigue operando porque está viva. En derecho se diría que la palabra está vigente. Pero aparte de estar vigente, tiene eficacia. En las normas humanas, y aquí hay abogados, muchas leyes son vigentes pero carecen de eficacia. Porque nadie las puede cumplir ni hacer cumplir. Pero la palabra de Dios no solo está vigente, han pasado los tiempos, las edades, culturas han pasado, naciones enteras han pasado, imperios han pasado, pero la palabra de Dios sigue vigente. Y sigue, lo mejor es que sigue siendo eficaz, sigue produciendo todo aquello para lo cual fue enviada. Fue enviada para sanar y para librarnos de la ruina. Fue enviada para dar vida, fue enviada para limpiar, fue enviada para santificar, fue enviada para perfeccionarnos y hacernos enteramente preparadas. Fue enviado para eso. Amén. Cristo y la palabra son uno, no son. La palabra no es un adendo, no es algo que tú puedes quitar. Y entonces le voy a quitar la palabra y tú coges y destornillas y ya. No, y no es algo que tú puedes poner. Es uno solo, es una sola pieza. El candelero tenía que ser de una sola pieza. Vemos las manzanas en todo el candelero. Veamos el Salmo 119, versículo 160. Dice allí: la suma de su palabra es verdad y eterno es todo juicio de su justicia. Dice, la suma de su palabra es verdad. La suma de su palabra es verdad. Toda esta palabra de pasta a pasta es una sola y toda ella es verdad. Usted puede controvertir. Algo que me enseñó a hacer el Señor cuando yo estudiaba derecho fue a discutir con los autores de los libros. Y como yo había leído la palabra, yo no era como la mayoría de mis amigos en la universidad que habían leído tantos libros que se lo podían citar a uno. Decían, como dice Sócrates en la República, en la página tal, capítulo tal, dice y le recitaban a uno. Yo no. Pero yo había leído la palabra. Y es como si hubieran leído todas las bibliotecas. Y yo podía sentarme y discutir con los autores de los libros. Yo les empecé a escribir, esto no es así por esto, esto y esto y esto. Usted está mal enfocado por esto y esto. Y le escribía. ¿Sabe que usted puede dialogar con el autor de un libro? Porque la suma de esas letras de ese libro no son verdad. Son sentimientos, son pareceres. Pero la palabra, ¿cómo me siento a discutirla y a controvertirla? Los hombres que lo han hecho, como John McDowell, que escribió Juicios que exigen un veredicto, evidencias que exigen un veredicto. Y todos los que se han sentado a cuestionarlo han terminado diciendo, Señor, es verdad. Porque ¿cómo controvierto con él si la suma de sus palabras es verdad? A medida que yo avanzaba en los libros les decía, ya está entrando en razón, está mejorando su parecer. Les escribía, les anotaba.
está mejorando. Uy, hasta que por fin entró en razón. Y les escribía cosas. Pero ¿cómo controvierto a Dios? Un hombre que se puso a hacer lo que se llamaba, ¿cómo? Job. ¿Recuerda? Él empezó a hablar con Dios. Y Dios termina preguntándole: ¿dónde estabas tú cuando yo hacía tal cosa? ¿Dónde estabas tú cuando? ¿Y dónde estabas tú? Y termina diciendo Job: hablaba lo que yo no entendía. Hablaba lo que no entendía. Perdóname, Dios. Hablaba lo que yo no entendía. Hablaba lo que no entendía. Cuando Dios quiere dejar algo claro, lo que hace es repetirlo. ¿Y qué repitió 2 veces? Será de una sola pieza. ¿Qué repitió varias veces? Las manzanas. Así como las copas de flor de almendro. Varias veces. Porque tipificaba todo lo que vimos de Cristo y de la vida que emanó de Él. ¿Verdad? Esas copas de flor más las otras flores representan ese florecer. Apenas va a terminar el invierno, antes de terminar el invierno. Y luego las otras flores tipifican ese florecer que viene posterior de todas las flores del campo en la primavera. Y hay un gran florecer, hay un gran despertar que Dios está trayendo a su iglesia. El invierno ha pasado y la voz de la tórtola se está dejando oír. No se va a dejar de oír, no se va a dejar oír, se está dejando oír la voz de la tórtola. Y viene un florecimiento tremendo, tremendo y grande y poderoso de Dios, y un despertar de la iglesia sobrenatural. Pero lo importante es que tú y yo queramos estar ahí en ese florecer, que tú y yo le digamos: Señor, yo quiero estar ahí, yo no te quiero dejar pasar, no me quiero perder ese avivamiento, yo quiero estar ahí. Y parte de ese es meternos en la palabra, es buscar la palabra, es llenarnos de Él. La palabra de Dios da sustento y es alimento. Y al haber varias veces la manzana allí, nos habla claramente de la importancia del alimento espiritual, el cual tú y yo no podemos dejar de comer. No podemos, y tampoco lo podemos limitar para ir cada 8 días al restaurante llamado congregación para ir a alimentarnos. Eso lo deja uno para el presupuesto de uno. Cada 8 días vamos a comernos un pollito asado. Pues de todas maneras sale más barato hacer algo en la casa. ¿Sí? Usted no puede dejar el alimento espiritual para su presupuesto de cada 8 días o de cada 15 días, en que se pueda dar el lujo de ir a un restaurante a comer. La palabra está allí y es para todos. Dice Él: venid y comprad sin dinero y sin precio. Venid y comprad. Esta palabra es gratuita, la tiene usted. Hubo un tiempo en que la prohibían, pero hoy nadie la prohíbe. Se está prohibiendo en los colegios, en muchas partes del mundo, enseñarla y dar cátedra de religión. Pero en cada casa hay una Biblia y nadie puede impedir que tú la leas en tu casa. Puede llegar ese tiempo, pero hoy la puedes comer, la puedes leer. La puedes leer. Job, capítulo 23, versículo 12. Job 23, 12. Estudiar la palabra no es cuestión de pastores ni de maestros, como hacer comida no es cuestión de chef. ¿O sí? Porque usted con hambre, así sea poteca de arroz, pero hace algo y no se deja morir. O sea, hacer comida, preparar alimento no es cuestión de chef, es cuestión de personas que reconozcan que necesitan alimentarse. Amén. Estudiar la palabra es cuestión de personas, de creyentes que reconozcan que necesitan alimentarse. Amén. Necesitan alimentarse. Cuando una mujer es madre, reconoce que necesita alimentarse si quiere alimentar sus hijos. Y cuando usted es creyente y Dios le da discípulos, reconoce que usted se tiene que alimentar si quiere alimentar a los hijos espirituales que Dios le dio. Amén. No es cuestión de decir: yo no voy a ser pastor, y bajo eso se escuda para no alimentarse.
Muchas niñas guardando la dieta no se alimentan bien y nunca piensan, un día voy a tener hijos y ese hijo se va a comer el poco calcio que yo tenga en mis huesos. Él no me va a preguntar y no me va a decir, mami, ¿estás bien alimentada? No, bueno, entonces yo tampoco como. Él no va a decir eso. ¿Qué va a decir el niño? Lo lamento, mija, pero aquí es de sobrevivencia. Y se le empieza a chupar el calcio de los huesos, del cabello, de los dientes, de todo. Por eso las mujeres son las que más sufren de descalcificación. Y en la lactancia pierden. Muchas que ya tenían sus dientecitos buenos se le pican. Y no porque se vuelvan creídas a veces a causa del bebé que tuvieron. No, se les pican es de que el calcio se debilitó y las caries empezaron a comer. Se les cae el cabello. Porque el bebé no pregunta si está bien alimentada o está mal alimentada. Hay que alimentarse porque necesito alimentarme. Amén. Se tiene que alimentar porque nos tenemos que alimentar porque tenemos un llamado a ser como Él, alcanzar su medida, su estatura, porque la vida eterna es conocerlo, y en la medida en que yo leo la palabra y la estudio, lo puedo conocer. Mire todo lo que Dios nos ha hablado a través de un solo tipo, que es el candelero, con cada una de las cosas que hay allí. Podemos sacar mucha sustancia. Cuando en una casa pasan necesidad, me imagino, pasan necesidad, entonces un hueso colgado a una pita, entonces baja el caldo, cocina y le sacan sustancia y vuelven y suben el hueso, sirven y para la próxima vuelven y bajan el hueso y le siguen sacando sustancia. Bueno, en la palabra hay mucho que sacar sustancia. Amén. Nunca se agota, a menos que usted decida que el hueso no sirve más. Pero déjeme decirle, esto no es hueso, esto es carne pulpa. Y todos los días habrá algo que sacar de él. Todos los días habrá un nutriente para ti. Todos los días habrá riqueza para ti si tú la quieres. Si no la quieres, Él no te va a obligar. Cuando nosotros éramos niños, mi mamá nos obligaba a comer. Porque ella llegaba y encontraba la olla completa de la comida. No habíamos ni almorzado, ni comido, ni nada. Llegaba a las 10, 11 de la noche y nos despertaba a darnos de comer. ¿Usted se imagina niños dormidos comiendo? Eso es un chiste. Y ella muy decentemente decía, papito, coma. Papito, coma. No, ella no hacía eso. ¡Coma! No, no. Y uno feliz y dichoso comía. Pero ella algo que nos decía era, hijos, yo no me puedo dar el lujo que ustedes se enfermen, porque no tengo plata para médico y no tengo plata para medicina. Lo mismo es espiritualmente. Si usted está débil, ¿cómo repele los virus que el enemigo le manda? Y no es por falta de comida, es por física pereza. Nosotros no era por pereza, es que nos podía más el juego. Y juego mataba comida. Así de sencillo. Y espiritualmente, ¿cuántas veces el juego y los afanes de la vida matan la alimentación? Y usted pasó el día y no leyó ni una porción de la palabra. Estuvo sin alimentarse. Porque otras cosas mataron la comida. A veces somos como esos niños. Y Dios nos tiene que pellizcar a veces. Y por las circunstancias nos forzan, las pruebas nos forzan a comer. Así sea para buscar las promesas. Pero comemos o comemos. Job 23:12. Dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de tu boca más que mi comida, dijo Job. Y Job pasó una prueba muy difícil. Pero ¿sabe qué lo sustentó en ese tiempo de dificultad? La palabra.
Él no entendía nada de por qué estaba pasando y solo decía: yo solo sé que mi Redentor vive, yo solo sé que Él un día me vindicará, yo solo sé que mi Goel vive. No entiendo nada de lo que está pasando. Su mujer le dijo: maldice a Dios y muérete. Y él se volteó y le dijo: mujer, ¿acaso le hemos de alabar solo cuando nos da? ¿No le hemos de alabar también cuando nos quita? Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Pero fíjese el lugar que le daba la palabra. Dice: le ha amado más que a mi comida. O sea, él podía dejar de comer, pero no podía dejar de estar en la palabra. No podía dejar de leer la palabra, de buscar a Dios en la palabra. Y tú y yo nos damos el lujo, lo hacemos a un lado. Dios dice en la palabra que lo debemos buscar como niño recién nacido, como el niño recién nacido busca la leche materna. Y un niño de recién nacido no ve el pecho de la mamá y dice: ah, ¿quién quiere comer? ¿Sí? No, un niño recién nacido, si estuviera aquí, levanta este lugar a gritos: oh mamita, le hago pasar una pena bien tenaz o me da de comer. Eso es lo que está diciendo. Y lo hace en el transporte, lo hace en la oficina, lo hace en la iglesia, en el hospital, donde esté. ¿Y la mamá qué tiene que hacer? Camúflese, tápese toda y saque el refrigerio del niño y dele de comer. Punto. ¿Cómo busca el niño? Con apetito, con avidez. Y es lo que Dios me está invitando. Busque la palabra con apetito, con avidez. Porque de ella has nacido y ella la necesitas como tu sustento diario, no ocasional. No ocasional. A ver, Dios, ¿qué me dice hoy? A ver, ¿qué me dice hoy? A ver, ¿qué me dice hoy? No, Señor. No me dices nada. A ver, otra. Ay, Señor, es que el discípulo no es más ni su siervo más que su Señor. No, eso no me dice nada, Señor. Y buscamos a tientas y esperamos oír lo que queremos oír. Jeremías 15:16. En un momento en que Jeremías estaba desanimado y Dios lo anima, dice Jeremías lo siguiente: fueron halladas tus palabras y yo qué, y yo qué, las comí. ¿Sabe? Lo que yo me coma no le alimenta a usted. Dígale al que está a su lado: ¿desayunó? Entonces dígale: ahora con permiso yo eructo. Si usted comió, si lo que el otro comió lo alimenta a usted, ¿usted puede eruptar por el otro o no? No puede. No, porque es que lo que comió llenó fue al que comió. Entonces ahora pregúntele: ¿usted desayunó esta mañana? Y si le dice, dígale: ay, qué rico por usted. Porque eso no nutre sino al que comió. Fueron halladas tus palabras y yo las ¿qué? Las comí. ¿Y yo qué? Las comí. Y yo las comí. ¿Sabe que a veces cuando las personas vienen y me cuentan cosas aún de mi casa y yo veo que no han venido, yo digo: por Dios, esto lo predicamos hace poco. Hubiera estado aquí, hubiera podido pasar esta dificultad que está pasando. Y si yo ni siquiera me congrego, sí que menos voy a comer en casa. Y si congregándome no como en casa, menos no congregándome. Menos la voy a comer. Porque mi espíritu está apagado. Se está secando. Se está debilitando. ¿Alguna vez ustedes han dejado de comer por algún tiempo? Así sea por enfermos.
Y si sienten que cuando ustedes van a caminar y se sienten como así, como débiles, espiritualmente igual, es igual. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Primera de Pedro 2:2. No cierren Jeremías porque vamos a volver hacia allá. Primera de Pedro 2:2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Para que por ella qué? Crezcáis para salvación. Ahora, ¿usted sabe lo que es darle a un niño leche materna? Y si ha visto lo que un niño hace cuando le quieren dar leche de tetero. Han tratado de imitar el pezón de la mujer. Han tratado de imitar 99.9 es la misma leche materna. Y el chino llega experto, llega y la prueba, pero ese 0.1 que le falta me dice que es una leche adulterada, que no es la materna. ¿Sabe por qué nosotros nos pegan tantos goles a nivel de doctrina? Porque poco comemos la leche no adulterada. Y cuando nos hablan algo doctrinalmente, uno le falta el 1%, pero está riquísima. Y se la traga uno entera. El niño no le mete usted gato por liebre. ¿Sabe finalmente por qué el niño termina tomando leche de tarro? Porque la mamá no le puede volver a dar. Lloró el primer día todo el día. Al final dijo: pues venga a ver. No podía aguantar hambre. Pero usted a un niño no le mete gato por liebre. Pero espiritualmente a nosotros, ¿cuántos gatos por liebre nos meten? No nos pueden meter gato por liebre. A menos que conozcamos la palabra, siempre nos van a meter gato por liebre. Si usted no está tomando del tetero espiritual, los goles que nos van a hacer son muy grandes, ¿sí o no, Carlitos? ¿Cierto? Bueno. Salmo 119, versículo 103. Cuál dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Pero dice que han sido a su paladar, las palabras de Dios han sido dulces a su paladar. Y dice: y más que la miel que emana del panal. ¿A quién no le gustaría un poquito de miel? Así tengo yo que valorar la palabra como algo delicioso, como algo que trae beneficio a mi vida. Amén. Mateo 4:4. Jesús dijo: no solo de qué, de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Juan 6, versículo 48 en adelante, dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma, ¿qué? No muera, no muera, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él es la palabra que el Padre envió. El maná es un tipo de la palabra. El pan es un tipo de Cristo. El maná también era un tipo de Cristo. Él dijo: yo soy ese verdadero pan, yo soy esa verdadera palabra. Todo lo demás era un cuadro. Yo soy el que reflejó la sombra. Yo soy el original que vio Moisés.
Dios vuelve a indicar que el candelero es de una sola pieza en el versículo 36. Y eso es porque esas manzanas o la palabra no es un añadido, sino que es inherente a la persona de Cristo. Jesús dijo: ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna. Y le dijo: y más estas dan testimonio de mí. Y la palabra estaba hablando de Cristo de principio a fin. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, son tipos. El Nuevo es cumplimiento del Antiguo. Es la manifestación de esos cuadros o de esos tipos que hay en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de esos cuadros. Cristo es el cumplimiento de esos cuadros. La palabra es algo que da a conocer, lo da a conocer, pero las obras son lo que lo manifiestan. Juan 5, 36. Dice, está hablando allí de Juan el Bautista. Dice: él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en la luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me envió para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. O sea, Dios envió palabra, pero esa palabra se ha ejecutado. La palabra no ha vuelto vacía. Dice que ha hecho todo aquello para lo cual el Padre la ha enviado. La palabra ha hecho todo aquello para lo cual el Padre la ha enviado. No ha vuelto vacía ni volverá vacía. Y Jesús es esa palabra que el Padre envió para sanar, para liberar, para salvar, para manifestar el amor de Dios. Y las obras, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me envió, me ha enviado. Juan 9, 3 a 5. Ahí está hablando Jesús del ciego de nacimiento. Versículo 3: respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Y cómo fue que alumbró Cristo? Haciendo las obras que el Padre le envió, manifestándolo a él, haciendo que esa palabra que fue enviada produjera todo aquello para lo cual fue enviada, para sanarnos y librarnos de la ruina, para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Juan 10, 37, 38. Dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, si no me creen por las palabras que les estoy diciendo, créanme por las obras. Dios nunca ha faltado a su palabra. Dios ha honrado su palabra. La semana pasada dijimos que Él se apresuraba a poner por obra su palabra. Y dentro de esa obra Él ha hecho promesas. Y una de las promesas que ha hecho es que Él volverá. Y les comentaba, y el Espíritu Santo fue el que me trajo la semana esa frase, porque yo no la tenía ahí en la reflexión. Maranata. Ese era el saludo de la iglesia primitiva. Maranata. Maranata, que significa ¿qué? Cristo viene. Cristo viene, y Él dijo que volvería, y Él va a volver, y viene por su iglesia. Pero tú y yo tenemos que querer crecer. Tenemos que querer encontrarnos con Él en las nubes. La palabra lo da a conocer, pero las obras lo manifiestan.
Porque Él vive, nosotros también viviremos. Este candelabro también, el candelero también es una figura de la vid. Si el tronco se seca, los brazos se secan. Si el candelabro si la caña central se desvaneciere, ¿qué sustenta? Las ramas. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Cristo vive. Cristo, nuestra esperanza, vive. Si Él no viviera, Pablo decía, seríamos los más dignos de conmiseración. Porque vana sería nuestra esperanza. Porque estaríamos poniendo la esperanza en algo que no es. Pero vana no es nuestra esperanza, porque Él vive. Estuvo muerto, mas he aquí que vive. Murió y fue sepultado, pero resucitó al tercer día, como dijo. Dios permitió que el pueblo judío fuera engañado para que la salvación llegara a ti y a mí. Pero no debemos descuidar tan grande salvación. Debemos procurar cada día crecer. Si la vid se seca, los pámpanos se secan. Pero si el pámpano se separa de la vid, el pámpano muere, pero la vid sigue viva. Separados de Él nada podemos hacer, no podemos alumbrar y no podemos llevar el fruto que Él espera que nosotros demos y que tú quieres dar. Pero no lo podemos dar si no estamos pegados ahí, como el pámpano a la vid, chupando de la rica savia, alimentándonos de Él. Y tú tienes la rica savia, tienes la palabra, es tu nutriente, es tu sustento, es lo que te va a guardar, es lo que te va a ayudar. Por Él somos, vivimos y nos movemos. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Por Él somos, porque Él permanece siendo, Él sigue siendo. Él es el gran yo soy. Él es el yo soy desde la eternidad, y yo soy hasta la eternidad. Ese yo soy es un presente continuo, permanente. Él es, el que era y el que ha de venir. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Era un solo candelero, no dos, ni tres, ni cuatro. Un solo candelero, con un solo vástago central, con unas ramas desprendidas de Él. Porque Él es el que nos da vida, y Él es el sustento para esa vida. Si Él dijo que te haría algo, lo va a hacer para ti. Estás en la rama, estás en el vástago central, estás en la vid. Él va a cuidar, Él va a podar. Pero el podar no es para dañar, el podar es para que lleve más fruto. Él va a echar aceite en esa lamparilla, en el depósito de la lamparilla, para que tú cada día alumbres. Pero también te da responsabilidades. Alimentarte es tu responsabilidad. Quemar el pábilo que humea es tu responsabilidad. Somos reyes y sacerdotes, y los reyes tenían una responsabilidad: tener un libro de la ley para sí mismos, para leer en él, para estudiar en él. Los sacerdotes tenían otra responsabilidad: estudiarla para sí y estudiarla para enseñarla al pueblo. Como reyes y sacerdotes tenemos la responsabilidad de alimentarnos y alimentar a otros. Si estamos en la vid, si estamos en el candelero, si vamos a ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen de su sustancia. Pastor, ¿y qué hay de mi puesto, de mi trabajo? Él se lo da. Es una añadidura. Él abre puertas. Él envió la palabra no solo para sanarlo, envió la palabra para que usted naciera de Él, y envió la palabra para librarlo de la ruina. Y no hablo solo de ruina económica, de ruina familiar, de ruina conyugal, de ruina sexual, de ruina intelectual, de ruina profesional, de ruina laboral, de ruina física, de salud, de ruina en todas las áreas de su vida. Él envió esa palabra para sanarlo en todas las áreas de su vida y para librarlo de la ruina, y que usted fuera prosperado en todas las áreas de su vida. Amado,
Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud en todas ellas. Dice, así como prospera tu alma. Así como, y ese así como es una medida que tú y yo establecemos. ¿Cómo hacemos prosperar nuestra vida espiritual? Así va a ser la prosperidad en todas las demás áreas de nuestra vida. ¿Quieres prosperar en todas esas áreas? Él te llamó para prosperar. Él te quiere prosperar. Es parte de la manifestación de su gloria. Cuando sanó al ciego era para manifestar su gloria. Cuando se enfermó Lázaro y murió era para manifestar su gloria. Él te está dando vida y vida abundante, y es para manifestar su gloria para ti. Pero tienes que querer crecer, ser parte de ese candelero, pobre o rico, como hablábamos la semana pasada, pero uno con Él. Enfermo o sano, pero uno con Él. Letrado y letrado, pero uno con Él. Judío o gentil, pero uno con Él. Esa es la esencia, ser uno con Él. ¿Y quieres tú ser uno con Él? Tú tienes que cortar el pábilo que humea. Tú tienes que hacer morir lo terrenal en ti cada día. Pero es por el Espíritu, pero es leyendo la palabra, pero es comiendo de Él. Él está en este lugar y le ama, y le quiere ministrar, y le quiere sanar, y le quiere ungir, y le quiere vivificar, y le quiere alentar, y está alumbrando los ojos de su entendimiento, y nos está mostrando lo que ahora somos en Él, y la importancia de permanecer en Él, y te está mostrando la importancia de la palabra. Pero también te está mostrando que tú tienes una responsabilidad. Una responsabilidad. No sé cuál sea tu posición frente a la palabra. No sé si la lees o no la lees, aunque yo te doy una hoja, guiado por Dios para que tú la leas diariamente y alcances una meta y empecemos a quebrantar la pereza que hay de leer la palabra, por lo menos de leerla. Los que están en escuela y están de ujieres y sirviendo en algo en la iglesia, en la alabanza o en la escuela dominical, se les pide el devocional para que adquieran un hábito que es de procurar esculcar algo en la palabra. El arroz se puede hacer de muchas maneras. El más simple es arroz blanco. 2 o 3 tazas de agua, un poquito de aceite, lávelo. Si no lo lave, igual échelo allá, échele sal y déjelo ahí, que se seque, no lo deje quemar. Él está solo. Es simple. Pero ponerle otros aditamentos es cuando yo empiezo a querer algo diferente. Algo diferente. ¿Qué quieres tú? Porque Dios te ama y envió su palabra para sanarte y librarte de la ruina. Y todos los días puedes recibir de Él un milagro. No necesita que yo ore por ti. Solo necesita abrir la palabra y decirle: Señor, yo te creo. Eres la palabra, aquí estoy, ministrame. Has enviado tu palabra a mí. Haz que produzca el fruto que tú quieres que produzca. Quita de mí los afanes, quita de mí los cardos, los espinos, el afán por las riquezas. Quita de mí el temor, todo lo que impida que tu palabra produzca fruto permanente en mí. Dice la palabra que un terreno produjo fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿De qué me habla eso? Que el fruto tiene que ir en aumento, cada día ir creciendo. El fruto de Dios se tiene que dar cada día en cada uno de nosotros. Amén. Cierre sus ojos por un momento y hable allí con Él. Usted es parte de ese candelero ahora, de ese candelero. Usted es un brazo. Está siendo tallado, está siendo formado, está siendo forjado con paciencia, con amor. Él mismo es el que está usando el martillo para tallarlo, para moldearlo a Él, para transformarlo a Él. Pero vale la pena. Él jamás lo va a dañar con su candelero, jamás lo va a estropear con su martillo, perdón, jamás. Si Él le muestra algo en la palabra, no es para incomodarlo, es para mostrarle cosas que tiene que dejar, de las que se tiene que apartar. Si no, tarde o temprano lo van a dañar, lo van a estropear.
Si Él habla de vicios, si Él habla de glotonería, si Él le habla de apartarse de cosas, no es porque sea un egoísta, es porque sabe que esas cosas, si usted no las aleja de su vida, tarde o temprano lo van a dañar, lo van a estropear y lo van a echar a perder. Si usted ha sido poco habitual en la palabra, dígale: Señor, perdóname. Perdóname porque he sido poco habitual en tu palabra, porque la he menospreciado, Señor, porque no le he dado el valor que tiene, Señor. Dígale: perdóneme, Señor. Dice la palabra que nosotros erramos por ignorar las escrituras y el poder de Dios. Erramos, nos equivocamos. Errar es equivocarse, porque ignoramos las escrituras y el poder de Dios. Erramos, nos equivocamos. Y es todos, porque ignoramos. Hay dos formas de ignorar: una porque nunca la leo, y otra porque leyéndola no la tengo en cuenta, no la tengo presente, la ignoro. Es como cuando una persona está al lado de uno y uno no quiere nada con ella, la ignora. Pero está ahí, es real, pero la ignoro. La vuelvo un cero a la izquierda. La anulo para mi vida. No sé si tú has estado haciendo eso con la palabra, pero no puedo decir que lo amo a Él y desprecio su palabra. Por eso Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si permanecéis en la palabra, permaneces en mí y permaneces en mi amor. ¿Por qué no puedo separar la palabra de Dios? No puedo separar a Cristo, no puedo separar a Cristo de la palabra y a la palabra de Cristo. Es uno solo. Yo no puedo relacionarme con una mujer que tiene hijos y decirle: te amo a ti, pero a tus hijos no. Es loco. Si no amo a sus hijos, ¿cómo la amo a ella? Si digo que lo amo a Él, ¿cómo puede ser que no ame la palabra? Si toda la palabra habla de Él y lo manifiesta a Él. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Cuando uno no recibe su palabra, no lo recibe a Él. Porque si recibir su palabra es recibirlo a Él. Así que hable con Él ahí, dígale: Señor, perdóname. Las veces que no he menospreciado tu palabra, me he dado el lujo de pasar tiempo sin escudriñarla, sin leerla, y me he estado debilitando, Señor. He sido un religioso que va cada 8 días a un lugar a ver qué tienen para mí, Señor. Y si no tienen para mí algo, y si no me gustó, salgo a criticar y a murmurar y a hablar de lo que no tienen. Pero no te estoy escuchando a ti, no te estoy buscando a ti, no estoy comiendo de ti. Dile: perdóname, Señor, no quiero eso. Porque tú me has llamado, Señor, no solo a alimentarme yo, sino a alimentar a otros. Pablo se fascinaba, se maravillaba de que hubiera personas que teniendo que estar enseñando a otros, todavía se les tiene que dar tetero como si fueran bebés. Porque se quedaron niños espirituales, porque no comieron, porque no se alimentaron. Se atrofiaron en su crecimiento, se atrofiaron en su madurez. Y estás llamado a crecer y estás llamado a madurar, pero no crecemos y maduramos sin alimentarnos. Y Pablo se maravillaba de eso. Y el apóstol que escribió Hebreos también se maravillaba de eso. El uno en Primera de Corintios, el otro en Hebreos, se maravillaban de lo mismo. Y siendo personas que tenían que haber crecido y madurado y tener hijos y multiplicarse en otros, todavía se les tuviera que estar dando biberón, tetero.
y andaban en chismes, andaban en disensiones, en murmuraciones. Todo eso es señal de inmadurez. Y si tú andas en esas cosas, en pleitos, en contiendas, en caprichos, no me saludaron hoy, no tienen amor. Si andas en esas cosas, se está manifestando que hay inmadurez en ti, que no has crecido, que no has madurado. No importa cuántos años lleves en una congregación. Un adulto puede tener 80 y ser un bebé todavía, porque está atrofiado en su crecimiento, en su desarrollo. Cuando una persona tiene un bebé con síndrome de Down, se quedó con un bebé para toda la vida. ¿Es así o no es así? Y Dios no te quiere un bebé para toda la vida. Dios te quiere que te multipliques, te reproduzcas, y las mismas cosas que Él hizo, tú también las hagas. Traigas vida a otros, alumbres a otros, manifiestes a otros el conocimiento de Dios. Que la gloria de Dios a través de ti toque otras vidas, y otras vidas vean la gloria de Dios. Que Dios te use para sanar como usó a Jesús. Que Dios te use para bendecir como usó a Jesús, para hacer milagros como usó a Jesús. La palabra sigue viva, y ese Cristo está ahora en ti. Tú eres parte de Él, eres miembro de su cuerpo, y Él sigue obrando y se sigue manifestando a través de cada miembro de su cuerpo. A través de cada miembro de su cuerpo quiere bendecir, sanar, liberar, ayudar, fortalecer, consolar, vendar al quebrantado de corazón. Y tú eres miembro de su cuerpo. Eres una de esas ramas sobre la cual hay una lamparilla para alumbrar a todos los que están alrededor. Él no te hizo una lámpara que se esconde, se pone debajo de un almud. Te hizo una lámpara que se pone sobre el candelero, sobre la mesa, para que alumbre a todos los que están en casa, para que alumbre a todos los que están alrededor. Él dijo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y Dios no quiere que seas una ciudad escondida, puesta en un monte, pero tratando de taparte. Habla con Él. Dile: Señor, yo renuncio a la pereza espiritual, a la pereza, a la apatía a la palabra. Yo renuncio a eso. Señor, voy a valorar tu palabra como a tesoro, como a oro la voy a buscar. Voy a tomar de la palabra, voy a beber de la palabra, Señor. Ella es la rica savia y yo la quiero para mi vida. Dígale: yo quiero la rica savia de tu palabra para mí. Yo quiero, Señor, crecer a ti, a tu medida, a tu estatura. Pero si no me alimento, no lo voy a hacer. Yo quiero alcanzar madurez espiritual, pero si no me alimento, voy a ser un niño espiritual toda la vida. Y no quiero ser un niño espiritual toda la vida, Señor. Quiero alcanzar tu medida, quiero alcanzar tu estatura, Señor. No quiero andar quejándome como si fuera un chinito, porque no me hicieron esto, no me tornaron aquello, Señor. No quiero estar esperando a que me alimenten. Voy a ser de los que alimentan a otros, Señor, de los que enseñan a otro tu camino, tu verdad. Yo quiero serlo, Señor. Y si eso es lo que tú quieres ser y hacer, y vas a velar de la palabra, y vas a velar de alimentarte, yo te voy a invitar a que te pongas de pie ahí y le digas: Señor, yo quiero hacerlo, pero reconozco que necesito de ti, necesito de tu unción en mí. Necesito que se quebrante en mí la pereza espiritual, la apatía espiritual, el conformismo espiritual, Señor. Yo quiero que se quebrante eso de mi vida, porque yo sí quiero, Señor, un día alimentar a otros, un día estar amamantando a otros espiritualmente. Yo no quiero ser más un inmaduro espiritual, Señor, que se queja de todo, Señor. Si lo saludan se quejan, si lo miran se queja, si no lo miran se queja. Palo porque boga y palo porque no boga. Señor, yo no quiero más eso para mi vida. Yo quiero ser maduro espiritual. Yo quiero alcanzar tu medida y tu estatura. Estoy llamado a alcanzarla. Estoy llamado a producir fruto conforme a ti, Señor. Y yo quiero alcanzar fruto conforme a ti, Señor. Dígale: aquí estoy, Señor, yo sí quiero. Quebranta de mí lo que tú sabes que tienes que quebrantar. Ha habido pereza en mí, ha habido apatía, Señor. Hay cosas que así como en lo natural
Han impedido que yo me alimente. Me ha pasado el día, he estado entretenido y no me he alimentado. Reconozco que espiritualmente también hay juegos, hay cosas, hay ocupaciones que me han robado de ti, Señor, y no me han permitido alimentarme como me debo alimentar, Señor. Señor, tú estás aquí y tú eres quien pones así el sentir como el hacer por tu buena voluntad. Y yo te pido, Señor, que así como en Jeremías pusiste un fuego que no podía resistir, no solo para tomar tu palabra, sino para hablarla a otros, para enseñarla a otros, Señor. Así, Señor, prenda avidez en nosotros, pasión por tu palabra. Prende pasión de nuevo, ansias por tu palabra, apetito por tu palabra, Señor. También prendas en nosotros un fuego que nos lleve a hablar esa palabra a otros, a enseñarla a otros, Señor. Pero alimentarnos primero a nosotros para tener para dar a otros. Perdónanos, Señor. Reconocemos que hemos estado en inmadurez, Señor. Y no es por ti, es por falta de alimentarnos, Señor. Es por falta de leer la palabra, de venir a escudriñarla, de comer. Porque tú mismo, Espíritu Santo, estás ahí para enseñárnosla. Tú dices en tu palabra que envías otro consolador, y lo has enviado y está con nosotros, está en nosotros y con nosotros, Señor. Y de eso nos vas a hablar más adelante a través de este candelero, Señor. Pero está ahí para enseñarnos y guiarnos al conocimiento de toda la verdad. Pero yo tengo que abrir la palabra y sentarme con Él y decirle: Espíritu Santo, explícame, muéstrame qué significa esto. Y que Él me inquiete a buscar palabras, y que Él me inquiete a hilar la palabra versículos con versículos, porque la suma de tus palabras es verdad, Señor. Dígale: Señor, yo sí quiero eso, ser una columna en medio de tu iglesia, Señor. Ser fuerte, Señor, una columna en medio de tu iglesia. Pero necesito estar fortalecido por tu palabra, vivificado por tu palabra, sanado por tu palabra, avivado por tu palabra, Señor. Lo reconozco. Aquí estoy, avívame, Señor. Apasioname por ti, Señor. Habla con Él, dile: apasioname por ti. Dile: atráeme en pos de ti, y en pos de ti correré cada día, Señor. Atráeme de mañana, atráeme de tarde, atráeme de noche. En pos de ti atráeme, porque quiero correr en pos de ti, Señor. Dile: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Esta lamparilla del candelero.